Buen día a todos, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio me piden verificar que f, con esta regla de correspondencia, es una función inyectiva. Recordemos lo siguiente, ¿cuándo f sería inyectiva? Diremos que f es inyectiva, voy a colocar acá, f es inyectiva si se cumple lo siguiente. Esto es un sí, solo sí, fíjense acá, sí, solo sí. Si tengo que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, entonces deberíamos tener que x1 es lo mismo que x sub 2. Eso significa decir que f sea inyectiva. Cada vez que nosotros tengamos que la imagen de dos puntos del dominio de esta función es la misma, significa que esos dos puntos deben ser iguales, ¿no es cierto? Es lo que significa que sea inyectiva. Ahora, ¿cómo voy a verificar que f sea inyectiva? Voy a hacer esto por contradicción. ¿A qué me refiero por contradicción? Voy a suponer que f no es inyectiva, o sea, decir que f no es inyectiva significa negar esta proposición, ¿no es cierto? Negar que f sea inyectiva significa que estamos negando también su equivalencia, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, ¿cómo sería esto? ¿Cómo podemos entender esto en términos de proposiciones lógicas? Fíjense acá. Supongamos que todo esto es para nosotros una proposición P y esta igualdad para nosotros es otra proposición Q. En realidad lo que tenemos ahí dentro del paréntesis en rojo sería P entonces Q, ¿no es cierto? Recuerden que P entonces Q es equivalente a no P o Q, ¿no es cierto? Entonces, pero yo lo que estoy haciendo es negar esta proposición, estoy negando P entonces Q, ¿no es cierto? Ya está, estoy negando P entonces Q. Si yo niego P entonces Q es como negar esta parte también, ¿no es cierto? Ahora recuerden que de las leyes de Morgan nosotros podríamos asumir que acá vamos a colocar que esto es equivalente a P y no Q, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces todo eso es, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa eso? Que lo que estamos, voy a colocar por acá, estamos garantizando, estamos afirmando en este caso que al negar toda esta parte, lo que estoy garantizando es que se cumple P y no se cumple Q, ¿no? Si que se cumpla P es decir que f de x1 es igual a f de x sub 2 y x1 es diferente de x sub 2, ¿no es cierto? Es lo que voy a asumir, ¿no? Todo esto recuerden que no forma parte de la verificación, ¿no es cierto? Voy a colocar por acá, eso voy a colocarlo por acá. Esto no forma parte de la verificación, solamente estoy dando una idea de lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces voy a asumir. Ahora, cuando yo estoy suponiendo que f no es inyectiva, debería yo, para probar que realmente f es inyectiva, debería yo de probar o encontrar alguna proposición que sea absurda, ¿no? De repente algo como que 1 es igual a 0, una inconsistencia, ¿no es cierto? O también podría encontrar alguna situación que digamos que contradiga alguna de las suposiciones que estoy haciendo, ¿no es cierto? O sea, algo que vaya en contra de alguna de ellas, ¿no es cierto? Si yo consigo eso, entonces estaría probando que lo que yo he afirmado no se cumple y por lo tanto f debería ser inyectiva, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer acá, supongamos, voy a colocar acá así, ¿no? Supongamos que f no es inyectiva, ¿no?
sea, vamos a decir así, ¿no? Sea x1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función, tal que se cumple f de x sub 1 es igual a f de x sub 2 y además x sub 1 es diferente de x sub 2, ¿no es cierto? Entonces ahora, ¿qué ocurre? Voy a colocar esto. ¿Qué ocurre si f de x1 es igual a f de x sub 2? Si f de x1 es igual a f de x sub 2, va a ocurrir lo siguiente. Fíjense cómo es la regla de correspondencia de nuestra f, ¿no? Vamos a colocarlo así, ¿no? Vamos a colocar así, máximo entero. Esto es máximo entero, ¿no? Máximo entero de x sub 1 más raíz cuadrada de x sub 1 menos máximo entero de x sub 1 es igual a máximo entero de x sub 2 más raíz cuadrada de x sub 2 menos máximo entero de x sub 2, ¿no? Así está, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Ahora fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trasladar los máximos enteros a un solo lado y las raíces al otro, ¿no? Entonces acá voy a colocar, vamos a colocar esto así, máximo entero de x1 menos máximo entero de x sub 2. Eso es igual a raíz de x sub 2 menos máximo entero de x sub 2, así. Estoy trasladando ahora esto por acá. Sería menos raíz de x sub 1 menos máximo entero de x sub 1. Ya está. Supongamos entonces, el suponer que f de x1 es igual a f de x2 me lleva a tener esta igualdad. A esta igualdad vamos a llamarle 1. Ya está. Ahora fíjense en lo siguiente. Vamos a colocar por acá. Recuerden que vamos a colocar acá lo siguiente, ¿no? Tenemos, ¿no? Vamos a colocar así. Tenemos que vamos a escribir los máximos enteros, ¿no? Que la relación entre los valores x1 y x2 y sus máximos enteros, ¿no? Recuerden que según la definición de máximo entero, acá tendríamos, esto sería, el x sub 1 sería mayor o igual que el máximo entero de x sub 1 y menor que máximo entero de x sub 1 más 1, así es, ¿no? Y lo mismo se repite para x sub 2, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? De acá voy a colocar así. Entonces, ¿qué pasaría si yo resto a cada miembro de la desigualdad el máximo entero de x sub 1? La idea es formar lo que aparece dentro de la raíz cuadrada, ¿no? En cada caso, ¿no? Eso es lo que voy a hacer acá. Fíjense, si yo resto el máximo entero de x sub 1 en este lado, me queda 0. Es menor o igual que x sub 1 menos máximo entero de x sub 1 menor que 1, ¿no? Porque estoy restando. Recuerden que en cada caso estoy restando. Acá le estoy restando el máximo entero de x1, acá también le estoy restando lo mismo y acá también lo mismo, ¿no es cierto? Y me queda así. Eso lo puedo hacer por propiedad de desigualdades, ¿no es cierto? Y puedo hacer lo mismo con el máximo entero de x sub 2. Acá también me va a quedar 0, me va a quedar x sub 2 menos máximo entero de x sub 2 menor que 1, ¿no es cierto?
fíjense que todas estas expresiones, estas cantidades, esta de acá y esta de acá, son no negativas, ¿no es cierto? Entonces al ser no negativas yo puedo extraer raíz cuadrada. Voy a extraer raíz cuadrada por acá. Podría extraer raíz cuadrada y el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces acá voy a tener así, acá también y acá también, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver acá? Miren, lo que yo voy a tratar de formar es esta desigualdad, perdón, esta diferencia, ¿no? ¿Sí? Lo que voy a tratar de hacer. Prácticamente, vamos a escribir acá. Voy a darle números acá. Acá esto sería 2. Esto sería 3. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Fíjense. Prácticamente de 2 ya tengo entre qué valores está esta raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar así, ¿no? Vamos a escribir esto así. Fíjense que acá yo necesito que esta expresión esté acompañada de un signo negativo. Voy a multiplicar por -1 a cada miembro de la desigualdad dada por 2, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar, vamos a colocar así, ¿no? Eso lo podemos escribir así. Esto es un poco informal, sería -1. Estoy multiplicando a todo el miembro de la desigualdad dada en 2, ¿no es cierto? Entonces eso que me va a dar, así, ¿no? Va a hacer que se invierta el sentido de la desigualdad. Entonces acá voy a tener esto, sería así, mayor o igual que 0. Acá sería menos raíz de x1 menos máximo entero de x1. Todo acá mayor que -1, ¿no es cierto? Entonces acá, que fíjense que yo podría escribir esto, invertir esto y podría escribir así, que esto es lo mismo que escribirlo así, ¿no es cierto? -1 menor que menos raíz de x1 menos máximo entero de x1 menor o igual que 0, ¿no es cierto? Ahora a esto le voy a llamar 4. Vamos a colocar por acá. Entonces lo que yo quiero formar, recuerden, es esta parte, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Entonces fíjense, lo que voy a hacer es, para formar esta diferencia, lo que voy a hacer es sumar estas dos desigualdades, la 3 con la 4, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Voy al sumar la desigualdad 3 con 4, entonces fíjense, recuerden ustedes que cuando tenemos la suma de dos desigualdades, voy a colocar acá, supongamos que de un lado tengo así, ¿no? Y del otro lado tengo así. Ya está, ¿no? Si yo sumo estas dos desigualdades, se puede verificar que en realidad lo que vamos a obtener es que voy a tener que sumar nada más. Acá fíjense, cuando es estricta la desigualdad se va a mantener estricta. Acá voy a tener así y voy a tener también una desigualdad estricta de este lado. Entonces al sumar 3 y 4 voy a tener que sumar los extremos, la parte central, y vamos a obtener justo lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces acá voy a tener acá, ¿no? 3 más 4, ¿qué me va a dar, no? Si yo sumo 3 más 4 sería 0, que es la parte, el papel de A lo hace el 0, ¿no? 0 más -1, o sea, me va a quedar -1. Ahora, -1, acá fíjense, la desigualdad acá no es estricta, pero acá sí es estricta, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a tener acá es, me va a quedar una desigualdad estricta, y acá voy a tener que colocar raíz de x2, vamos a colocar menos máximo entero de x2
vamos a colocar esto así, menos, acá vamos a colocar esto así, voy a borrar todo esto, acá sería raíz cuadrada, vamos a colocar así, raíz cuadrada de x1 menos máximo entero de x1, acá sería esto, ahora vamos a sumar esta parte, ¿no? Fíjense, acá sería sumar este 1 con el 0, ¿no es cierto? Entonces, y como la desigualdad es estricta acá y acá no lo es, pero esto tendríamos, sería menor que 1, ¿no es cierto? Ya está, entonces a esto llamémosle 5, pues, ¿no? Fíjense, ya formamos la expresión que les decía, esta parte. Pero fíjense, esta desigualdad, perdón, esta expresión, al ser igual a esta otra, el valor que deberíamos de obtener en esta diferencia es un valor entero, ¿no es cierto? Porque recuerden que el máximo entero de un número, cualquiera que este sea, esto es un número entero, ¿no es cierto? Esto también es un número entero. Por lo tanto, toda la diferencia sería también un número entero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Quiere decir que esta diferencia debería ser un número entero, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero fíjense que acá, vamos a colocar por acá, los números enteros que aparecen, vamos a colocar esto así, está el menos 1, está el 1 por acá y está el 0, ¿no? En medio está el 0. No hay más enteros, ¿no es cierto? Y acá fíjense que no se toca ni el menos 1 ni el 1, ¿no es cierto? Entonces, al no tocar el menos 1 y el 1, la única posibilidad es que tengamos que esa diferencia debería darnos igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si esa... Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense, acá voy a decir cómo esta diferencia, voy a copiar esto por acá. Como esto es igual a 0, tenemos dos cosas, ¿no? Como esto es igual a 0, de 1, recuérdense que 1 es esta igualdad, ¿no? Si esto es igual a 0, quiere decir, si esta parte es igual a 0, quiere decir que esto también es 0, ¿no es cierto? Eso significa que los máximos enteros son iguales, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar de 1 se tiene que el máximo entero, vamos a colocar esto así, que este máximo entero es igual a este otro máximo entero, ¿no es cierto? Ya está, estoy enumerando esto le voy a colocar 6. Ahora, esta parte, fíjense que yo puedo trasladar esta raíz al otro lado, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar, además como tenemos esta igualdad, voy a colocar esto así. Pasando al otro lado tendríamos una igualdad, ¿no? Además, como se tiene esto, nosotros podemos elevar al cuadrado, ¿no? Voy a elevar al cuadrado acá a ambos lados. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que x2 menos máximo entero de x sub 2 es igual a x1 menos máximo entero de x1. ¿Qué más? Eso significa, entonces, esto voy a colocar acá, de 6, que significa yo voy a poder simplificar estas dos expresiones, porque de 6 que puedo decir que estos dos son iguales, ¿no es cierto?
Esto significa que x1 o x2 es igual a x1, ¿no es cierto? Que es lo mismo que x1 sea igual a x2. Pero ¿qué es esto? Esto es una contradicción, ¿no es cierto? Esto es una contradicción con nuestra hipótesis, porque nosotros habíamos asumido al inicio, ¿no? Nosotros asumimos que se cumplía esta igualdad y además esto, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estamos afirmando no puede ser cierto. Entonces, no puede ser cierto, por lo tanto, esa contradicción nos permite concluir, acá vamos a decir luego, f debe ser inyectiva. Y con esto estaríamos terminando este ejercicio y vamos a continuar en el siguiente video.